Ahora vamos a hacer un ejemplo para encontrar la localización óptima de una planta. Además, vamos a incluir una aplicación de la matriz de Vogel. Suponga que en Oaxaca se ha vuelto popular una nueva bebida con propiedades curativas a base de frutas tropicales, por lo que usted decide hacer un estudio de mercado y este revela que los mercados claves para su expansión son Querétaro, Veracruz, la Ciudad de México y Oaxaca. Este estudio también estima las cantidades de demanda de paquetes por semana en cada ciudad. Considere que el costo de transporte por paquete depende de la distancia entre la ciudad donde se localiza la planta y el mercado objetivo. Además, debe sumarle un costo por transporte de suministros. Por otro lado, el análisis del proceso de producción indica que algunas de las frutas tropicales utilizadas solo se producen en Veracruz, por lo que todos los suministros de frutas se transportan desde Veracruz hasta la localización de la planta. Esto implica que si la planta se instala en Veracruz, la demanda de esta ciudad no tendrá costes de transporte, pero si no, entonces deberá considerar este tipo de costos. Entonces, ¿cuál es la mejor localización para la planta de producción? Suponga que esta planta va a cubrir toda la demanda de la empresa, es decir, va a cubrir la demanda de Querétaro, de la Ciudad de México, de Veracruz y de Oaxaca. Por lo que proponemos que la empresa se localice en una de estas 4 ciudades, sabiendo que la mejor opción será aquella ciudad que minimice los costos de transporte. Y los costos de transporte pues dependen de la distancia entre la ciudad donde localicemos la planta y cada una de las otras 3 ciudades. Para calcular los costos de transporte por paquete necesitamos conocer primeramente cuál es la distancia entre la planta y los mercados objetivos. Yo me di a la tarea de buscar esta información en internet, lo hice en Google Maps. Simplemente puse de Veracruz a Querétaro cuál era la distancia y aquí me aparece 570 kilómetros de distancia entre estas 2 ciudades. Cabe mencionar que es posible que la distancia de Veracruz a Querétaro sea diferente a la distancia de Querétaro a Veracruz. Una vez que tenemos estas distancias, entonces necesitamos saber cuánto nos cuesta transportar nuestra mercancía de una ciudad a otra por kilómetro. Una vez que tengamos estas distancias, necesitamos conocer cuál será la capacidad del transporte y qué tipo de transporte vamos a utilizar. En este caso vamos a suponer que utilizaremos trailers con capacidad de 5,000 paquetes cada uno. Esto para conocer cuántos viajes tendrían que hacerse para cubrir la demanda. Aquí en este archivo ya tengo las demandas por cada una de las ciudades y tengo la demanda de la empresa, que tengo las distancias por kilómetro. Y bueno, voy a copiar esta parte primero. Voy a hacer en este caso un análisis por mes, es decir, las demandas de paquetes al mes. Y voy a obtener también la cantidad de viajes o trailers que necesitamos por mes. Entonces esto nada más es la cantidad semanal por 4, ya que cada mes tiene 4 semanas y lo aplicamos a todas. Los viajes, como sabemos que cada tráiler tiene una capacidad de 5,000 paquetes, entonces el número de viajes será la cantidad demandada entre los 5,000. Voy a fijar con F4 esta celda para no tener que volver a seleccionarla. En este caso nos indica que para Veracruz es necesario 2.8 trailers.
Sin embargo, no podemos partir los trailers, por lo que vamos a hacer es redondear estas cantidades, pero las vamos a redondear hacia arriba, porque lo que queremos es cubrir toda la demanda. Si nosotros mandamos menos trailers, por ejemplo, si a Oaxaca mandáramos 4 trailers, estaríamos dejando 2.400 unidades sin cubrir. Entonces, redondeamos hacia arriba con 0 decimales. Entonces, estos son los viajes necesarios para cubrir toda la demanda al mes. Bueno, una vez que tenemos esta parte, necesitamos conocer cuál será nuestro costo de transporte de cada uno de estos viajes. Ahora necesitamos conocer cuál es el precio del combustible, en este caso del diésel. Yo aquí puse el precio del combustible en 21.06, que es un promedio del precio por litro para el 10 de febrero. Sin embargo, ustedes para su análisis podrían considerar un promedio mensual o un promedio del año pasado, considerando datos históricos, o incluso podrán hacer unos modelos para predecir cuáles serían los precios en el futuro. Otra opción interesante es que podrían fijar acuerdos con alguna gasolinera. Es decir, podrían hacer algún tipo de derivado en el que acuerden que ustedes le comprarán cierta cantidad de diésel y ellos les vendrán ese diésel a un precio en específico, ¿no? Esto es una práctica muy común, pues este tipo de contratos permite reducir el riesgo por movimientos en el mercado. Otra característica que necesitamos conocer es cuál es el rendimiento de kilómetros por diésel. Y bueno, en una página encontré que aproximadamente 35 litros por cada 100 kilómetros. Y bueno, también ustedes podrían considerar el peaje. Nosotros por facilidad vamos a suponer que no hay costos de peaje. Sin embargo, es poco realista suponer que no hay un peaje entre la Ciudad de México y Querétaro, por ejemplo, ¿no? Lo menciono aquí para que ustedes estén conscientes de que esto también influye en los costos de transporte. Bueno, una vez que vaciamos nuestros datos en el Excel, donde tenemos el precio del combustible, el rendimiento por kilómetro y la capacidad de los trailers que nos ayudó para obtener cuántos viajes necesitamos para cubrir nuestra demanda al mes. Entonces, tenemos nuestros 4 puntos donde hay que surtir y tenemos la demanda mensual de paquetes para cada uno de esos 4 puntos. Entonces, esta es la demanda. También voy a copiar aquí los viajes, los valores, los viajes necesarios al mes. Para obtener el costo por viaje necesitamos primero conocer cuántos kilómetros se hacen de Querétaro a cada uno de los puntos. Estos datos los tengo en esta matriz. Entonces, de Querétaro a Querétaro son 0, la Ciudad de México 203 y a Veracruz 573, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son la distancia. El costo por viaje sería igual a la distancia por el rendimiento del diésel por el precio de cada litro. En este caso voy a fijar tanto el precio como el rendimiento. Vamos a sacar el costo total por mes. Sin embargo, recordemos que además del costo de distribución, también tenemos que considerar el costo de transporte de los insumos. Y sabemos que los insumos se surten en Veracruz, por lo tanto tenemos que considerar el costo de transportar desde Veracruz hasta Querétaro. La distancia que hay entre Veracruz y Querétaro, bueno,
de Veracruz a Querétaro son 570. Y por lo tanto, el costo sería el número de kilómetros por el rendimiento, que es el que tenemos aquí arriba. Lo voy a fijar por el precio del diésel, que es este, y también lo voy a fijar. Entonces este sería el coste de transporte por los insumos. Entonces voy a considerar el costo por viaje más lo que costaría de transporte de insumos, y esto por el número de viajes necesarios para cubrir la demanda. Fijamos con F4 este costo de transporte. Arrastramos la fórmula para calcular los costos totales de cada una de las localidades. Entonces, los costos de transporte estimados por mes para este proyecto, donde la planta se localiza en Querétaro, es igual a la suma de estos costos, los cuales ascienden a 157,800. Copiamos esta parte de la estructura que nos servirá para calcular los costos, pero ahora en el caso de que instalemos nuestra planta en la Ciudad de México. Considerando la misma demanda de las ciudades, el mismo número de viajes, pero ahora la distancia entre la Ciudad de México y las diferentes ciudades que tenemos en esta parte. Entonces, copiando esto, podemos obtener los costos por viaje, los costos mensuales, y lo único que cambiaríamos en este caso sería el costo de transporte por los insumos, porque hay que recordar que en este caso los insumos van de Veracruz a la Ciudad de México. Entonces tenemos que conocer cuál es la distancia entre estas dos ciudades en kilómetros. Ese dato lo tenemos aquí, es decir, son 391 kilómetros. Entonces, actualizando los datos, tenemos un coste de transporte total de 109,053 si ponemos la fábrica en la Ciudad de México, que es menor que si lo hiciéramos en Querétaro. Hacemos lo mismo para Veracruz. Copiamos la tabla y modificamos los datos, empezando por el nombre. La demanda no es necesario, los viajes tampoco, solo tenemos que modificar la distancia en kilómetros de Veracruz a los diferentes puntos. La diferencia aquí es que Veracruz no tiene costos de transporte por concepto de insumos, y por lo tanto debemos quitar esta parte de los costos por viaje. Entonces, el costo total de transporte entre Veracruz y los destinos es de 74,963 pesos. Si hacemos lo mismo para Oaxaca y modificando igualmente sus costos de transporte por insumos, tendríamos que son 161. Por lo tanto, la localización óptima de la empresa sería en Veracruz, pues se tiene el menor costo, 74,000. Bueno, entonces esto contesta nuestra pregunta. La mejor localización para la planta es Veracruz, con un costo total al mes o mensual de 74,973.07. Ahora nos preguntamos si es posible reducir estos costos, es decir, si decidiéramos instalar plantas en 3 localizaciones distintas y estas plantas se repartieran la oferta. Por ejemplo, si instaláramos una planta en Querétaro, una en la Ciudad de México y una en Veracruz, la de Querétaro cubriera el 20%, la de la Ciudad de México el 40% y la de Veracruz el 40%. Bueno, entonces regresando a nuestro Excel,
vamos a calcular la matriz de Vogel. Aquí dice que la demanda van a ser las mismas 4 ciudades y las demandas se colocan por columna. Las ofertas van a provenir de estas 3 localizaciones, que van a ser Querétaro, la Ciudad de México y Veracruz. Entonces, vamos a copiar aquí ya las demandas mensuales, que son estos valores, de tal manera que Querétaro demanda 33,000, la Ciudad de México 50,000, Veracruz 14,000 y así. La demanda total entonces sería la suma de estas demandas individuales. Y sabemos que la propuesta indica que Querétaro debería surtir el 20% de esta demanda. Entonces lo podemos multiplicar por 0.2. La oferta de la planta en la Ciudad de México estaría cubriendo el 40%, igualmente que la planta en Veracruz, que cubriría igualmente el 40%. Y bueno, la suma de las ofertas de cada una de las plantas debe ser igual a la demanda, ¿no? Como es el caso. De tal manera que, bueno, estas son las plantas y estas son los destinos. Vamos a sacar el costo de transporte unitario mensual, que no sería otra cosa más que dividir el costo por mes entre la cantidad demandada, al igual que para los demás puntos. Hacemos esto mismo para la localidad de la Ciudad de México, que sería dividiendo igualmente el costo total por mes entre la cantidad demandada mensual para todos los puntos. Lo mismo para Veracruz, el costo total entre la cantidad demandada para tener los costos unitarios para todos los puntos. Los costos de Oaxaca ya no los calculamos porque no consideramos que sea una buena opción poner nuestra fábrica en Oaxaca. Estos costos, que son costos de transporte desde Querétaro a cada una de las opciones, entonces para pegarlos, como quiero que sean tanto los valores como que estén transpuestos, voy a poner pegado especial, en donde voy a elegir transponer y valores. Y lo mismo voy a hacer para la Ciudad de México. Bueno, aunque todos estos son costos, lo voy a poner a 2 centavos. Una vez construida nuestra matriz de Vogel, vamos a pasar a solucionarlo a través del procedimiento. Este dice que es necesario sacar las diferencias entre los dos valores más pequeños de cada columna y de cada fila. Si bien podemos obtener estos valores directamente, sabemos que 0.88 es menor que 0.94, sin embargo lo voy a hacer con fórmulas por si tenemos más datos. Entonces, para eso necesitamos el valor mínimo de la columna y necesitamos también el segundo valor mínimo. Ese lo obtenemos con esta función que se llama el késimo menor. Este significa que nos va a dar el segundo, dado que yo le pongo aquí 2, valor mínimo. Y luego vamos a obtener aquí la diferencia a través del absoluto. Con aquí una diferencia, no importa, una diferencia tiene que ser positiva o igual a 0. Entonces es el valor absoluto entre este menos este. Perdón. Entonces decíamos que es el mínimo, este es el segundo mínimo y esta es la diferencia.
Pues recorremos esta fórmula para todas las columnas. Y hacemos lo mismo para las filas, es decir, el mínimo, el segundo mínimo y las diferencias. Es igual al mínimo, pero entre los valores de la fila, y este sería igual al késimo segundo mínimo. Y esto es igual al absoluto entre las diferencias, este menos este, para cada uno de los renglones. Bueno, aquí se fue esto de más. Aquí voy a poner cuál. Dice que una vez obtenido las diferencias, tanto de las columnas como de las filas, entonces elegimos el valor máximo. Aquí voy a poner cuál es el máximo entre las diferencias de las filas y cuál es el máximo entre las diferencias de las columnas. Voy a copiar esto para las siguientes iteraciones. Voy a dejar este que es el original solo. Aquí voy a poner que esta es la iteración 1. Dos, 3, no sé cuántas voy a utilizar. Bueno, entonces en esta primera iteración tenemos el máximo de las diferencias de las columnas y el máximo de las diferencias de las filas. Y entre estos dos, pues este es el valor máximo. Corresponde a la columna de Veracruz. Por lo tanto, será Veracruz el primer destino que surtiremos. Y lo surtiremos de donde nos sale más barato, que es de mismo Veracruz, ya que este no tiene costo. Entonces, si Veracruz produce más de 14,000, que así es, vamos a ir guardando nuestros resultados. Voy a copiar esta tablita para tener nuestros resultados. Entonces, aquí vamos a ir guardando las asignaciones. Entonces, Veracruz le surtirá las 14,000 unidades a mismo Veracruz. Para la segunda iteración, entonces, eliminamos los datos de Veracruz, incluyendo estas dos partes, y actualizamos la cantidad ofrecida de Veracruz. En este caso, será su oferta anterior menos lo que acaba de asignar a Veracruz. Dado los nuevos datos, volvemos a hacer el mismo análisis, diferencias de los valores más pequeños de las columnas y de las filas, y luego obtenemos los máximos de esas diferencias y el máximo de los máximos. Y bueno, así es más fácil de ver las diferencias. Entonces, el punto 66 es más grande que el punto 36, entonces, por lo tanto, el correspondiente a este valor al mínimo, el correspondiente a este valor pues es Oaxaca, que será el siguiente destino a surtir, y lo surtiremos con el costo menor posible, que es también desde Veracruz. Entonces Veracruz surtirá los 22,400 de Oaxaca, que los voy a poner acá otra vez. Entonces Oaxaca será surtido por Veracruz y serán 22,400. Entonces, para la siguiente iteración, que sería la iteración 3, ya no va a estar Oaxaca. Acuérdense que tampoco va a estar Veracruz. Y actualizamos la oferta de Veracruz, que va a ser los 33,900 menos los 22,400. Entonces, quitando también estos datos de aquí. El valor máximo de las diferencias está ahora en las filas, y este corresponde a la Ciudad de México. Entonces, se le surtirá a donde le salga más barato, que en este caso es la Ciudad de México.
En este caso, la Ciudad de México necesita 50,000 unidades, pero solo puede ofrecer 47,920. Entonces, va a surtir las que puede ofrecer, de tal manera que de la Ciudad de México a la Ciudad de México son 47,920 unidades. Unidades. Para la siguiente iteración, que sería la cuarta, entonces ya no tenemos nada de la Ciudad de México. Este valor es igual al que tenemos aquí. El valor. Ya no tenemos nada de la Ciudad de México, por lo que la eliminamos. Ya habíamos cubierto también Oaxaca y Veracruz. Voy a quitar este. Oaxaca y Veracruz y también estos datos. Sin embargo, todavía queda por surtir en la Ciudad de México. Es decir, en este se surtieron de los 50,000 que necesitaba, se surtieron los 47,920 y entonces falta por surtir 2,080 unidades. Aplicando el mismo proceso, verificamos cuál es el máximo de las diferencias, que es este, correspondiente a la Ciudad de México. Y entonces vamos a tratar de surtir estas 2,080 unidades que faltan desde el lugar donde nos salga más barato, que en este caso es Veracruz. Entonces Veracruz estaría surtiendo la falta de oferta en la Ciudad de México, que son los 2,080 unidades. De tal manera que para la siguiente iteración, que sería la quinta, entonces ya se surtió la Ciudad de México, ya se surtió Oaxaca y Veracruz, y bueno, ya tampoco la Ciudad de México tiene que ofrecer. Querétaro puede ofrecer 23,000 y Veracruz puede ofrecer 11,520. Y actualizamos también la oferta de Veracruz, ¿no? Que acaba de surtir de esta cantidad los 2,080 a la Ciudad de México. Entonces solamente nos queda surtir Querétaro. De tal forma que Veracruz mandará 9,440 a Querétaro. Y Querétaro cubrirá los 23,960, que de hecho es su oferta completa. Entonces aquí tenemos, como pueden notarlo, todo lo que produce la Ciudad de México es para cubrir parte de la demanda de la Ciudad de México, al igual que de Querétaro. Y Veracruz, al ser el lugar donde sale más barato producir en términos de costos de transporte, entonces cubre las demandas que no pueden cubrir estas dos plantas, más la de Oaxaca y su demanda propia. Vamos a sacar el costo total dadas estas asignaciones. Para lo cual voy a insertar aquí unos renglones. De tal manera que podamos visualizar la mayor parte de los datos. Entonces, yo voy a poner los costos de transporte por destino, y de Querétaro a Querétaro sería la cantidad por el costo unitario de Querétaro a Querétaro, que es este. Y bueno, recorremos esta fórmula. Nomás para verificar, sería la cantidad de la Ciudad de México por el costo, aunque no es nada, no hay demanda de Querétaro a la Ciudad de México. Y podemos sumar, ¿no? Y entonces
el costo de transporte total mensual de tener estas 3 plantas sería igual a la suma de todas estas cantidades, que es igual a 74.963. Y bueno, entonces comparándolo con la opción anterior, vemos que es exactamente el mismo costo. Ya sea que todo se produzca en una planta que se instale en Veracruz o que se produzcan 3 plantas diferentes, en este caso tiene el mismo costo de transporte. Entonces tendríamos que considerar otros factores. Quizá podríamos ver cuál es el costo de eficiencia mínimo de la planta y ver cuántas plantas sería bueno construir. Si es solo una, pues entonces la localización óptima de este ejemplo sería definitivamente Veracruz.